estar con ustedes para poder compartir reflexiones, investigaciones, pensamientos, todo eso que puede sumar a entender mejor nuestra propia cultura. Entonces, como decía nuestra querida profe Ceci, en el ámbito nacional, internacional, se va viendo cómo hay dos fenómenos. Por un lado, el acrecentamiento del conocimiento ancestral en favor de la vida, y por otro, cómo se va perdiendo esa información también. Entonces, depende mucho de las personas que promueven y viven la cultura para que perviva nuestra cultura. Afortunadamente, en nuestro caso, que no es como los otros, como en la selva, que se están perdiendo prácticamente cada año 2, 3 lenguas, culturas, a ese ritmo de extinción estamos en el Amazonas, no solamente en este país, sino en todos los que conforman y los que sostienen pueblos ancestrales, ¿no? Y se va yendo tremenda sabiduría, eso es lo más penoso. Con el idioma se va mucha sabiduría, y con las personas que ejercen cultura, conocimiento, que portan la sabiduría, también. Los científicos dicen que en unos años los leopardos se van a extinguir, por mucho que queramos recuperarlos, se van a extinguir. Su curva de vida está como sentenciada. Y otras especies no, están para arriba. Afortunadamente digo en nuestro caso, porque el Cusco tiene no solamente magia, no solamente mística. Ustedes están viendo los niños que practican danza sin entender de repente, pero vienen a la plaza y bailan. Eso mantiene vivo a la cultura, a la lengua. Nuestra lengua, el quechua, es una cultura diseñada para que sea una lengua viva, no restringida, no acotada, no con escuelas, como dice Antonio Escotado, un investigador, o el propio Noam Chomsky del idioma, dice: las lenguas vivas siempre van a pervivir, y las lenguas acotadas, muy sistematizadas, son lenguas funerarias, dice Escotado. Bueno, en esta oportunidad vengo a compartir un conocimiento un poco más concreto, más específico sobre el Inti Raymi, a propósito de lo que hemos pasado este evento, para que nos acerquemos un poco a eso, qué significa ancestralmente, y le encontremos sentido, por qué se hace actualmente, se mantiene, se persiste en hacer estas ceremonias, no solamente en el Cusco, en todo el mundo, Asia, Egipto, África, los druidas en el norte, etcétera, etcétera, los de las pampas de Norteamérica, de las pampas de Argentina, en todo el mundo pasa esto. Y entonces nosotros debemos ver esto en contexto. Entonces, este compartir lo he partido en 4 partes. En la última parte es esencialmente lo del Inti Raymi, el sentido propio, profundo. Pero para esto necesito que ustedes me acompañen en el razonamiento, y entonces en las 2 primeras partes voy a tratar de poner cosas genéricas para que nos vayamos a entender a dónde queremos ir. En la tercera será lo que han hecho nuestros ancestros, y en la cuarta vamos a entrar más o menos al sentido. Lo haré, me tomará unos 30 o 40 minutos, espero que máximo, porque lo que más me interesa es vuestras inquietudes, lo que ustedes tienen de idea, de inquietud sobre el Inti Raymi en particular. Ahora vamos a hablar solamente de eso. Obviamente es el tronco, y las ramas seguramente se darán entre tanto. Entonces, vamos por ahí. Nosotros, cuando vemos en la noche, sin ningún otro instrumento, vemos el confín. Ustedes saben qué cosa es el cosmos. El cosmos es aquello que podemos observar directamente, y a eso le agregamos algo que no podemos ver directamente, la imaginación. Últimamente nos han ayudado los telescopios, las ondas de radio que mandamos al espacio. Eso nos ayuda a extender un poquito más la comprensión del cosmos.
En cambio, nuestro mundo es lo que nosotros entendemos, nuestro cotidiano. Lo que está detrás del cerro y lo descubrimos, lo que está en el conocimiento y lo descubrimos. Vamos a hacer una pausa para que pasen nuestros queridos 1, 3, 4, 5. Hola, mi querido Arqui. Entonces, eso es lo que vemos a ojo pelado. Y con nuestros instrumentos extendemos esa visión del cosmos. Imagínense ahora todas las personas que han pasado por este planeta, los millones de personas que han pasado por este planeta, por esta cultura y por este medio. Todos van a ver exactamente las mismas cosas, o algo similar, dependiendo de qué época, ¿no? Si es hace 200.000 años, seguramente las constelaciones de ahora eran algo diferentes. Ahora, por el movimiento propio, tienen otro, pero así van a estar esencialmente 1000 años más como está el cielo. Eso es lo que veían, y al verlo, entonces empiezan a tener conciencia de lo que son ellos, frente al mundo, al cosmos, al universo. Nosotros ahora decimos cosmos, ellos en su tiempo empleaban otra palabra. Por ejemplo, una de las palabras que queda es Iyapu, o Contitexe, o Texe. Y hay otras palabras más antiguas todavía que no se originan ni en el quechua, quién sabe si en el puquina o más antes. Y desde ahí se viene esa concepción que han tenido ellos y ha llegado aquí. Eso es lo que vemos. Entonces ahora nosotros nos trasladamos aquí, ¿no? Igual vemos lo mismo que han visto esos ojos. Y nosotros, gracias a nuestra civilización, tenemos acceso a otro tipo de información. Decimos, fíjense, desde el año 1920 para adelante sabemos que hay galaxias. ¿Alguien ha visto en telescopio el cielo? ¿De los presentes? Yo les aconsejo que deberían tener esa experiencia. Hay medios de hacerlo ahora, porque si ustedes no tienen una sensación directa, una experiencia visual de lo que es el cosmos, lo que se puede ver por lo menos con un telescopio pequeño, entonces vuestra mente va a fabricar algo en reemplazo de esos datos y se va a volver un conocimiento de creencia. Van a construirse unos mitos en base a creencias, unos mitos en base, y se va a volver folclore, no se va a volver conocimiento, sabiduría. El mito es un conocimiento con fundamento, con cosas significativas, con formas, con muchos elementos. Se construye un mito, por eso dura miles de años. Pero en cambio un conocimiento folclórico es como moda. 70 añitos, 100 añitos y desaparece y lo reemplaza otro. Por eso tienen que tener experiencia de ver los planetas. Yo he visto la galaxia en telescopios, entonces ya puedo creer esto. Porque si no hubiera tenido esa experiencia, hubiera dicho, dice que hay unas galaxias, no me consta, ¿no? Entonces tenemos acceso a esa información y a partir de eso se crea en nuestra mente un conocimiento y de eso construimos nuestros propios mitos o nuestros propios conocimientos. Los símbolos son importantes para construir mitos, pero hay que saber construir los símbolos en todo caso. Vamos entonces para allá. Con este conocimiento sabemos que estamos dentro de una galaxia y en uno de los brazos de la espiral ahí está nuestro planeta, nuestro Sol, nuestro sistema solar, nuestra estrella. Esto como un repaso para ponernos de acuerdo. Ustedes saben que el Sol está moviéndose a altísima velocidad. Después voy a pasar el sombrero, por favor, no se me adelante. Ahí he traído el sombrero para eso. Ya. Entonces, el Sol se está moviendo a 270 kilómetros por segundo. Imagínense. Más rápido que la bala. ¿Cuánto pasa? 200. Ay, por Facebook lo vas a ver después. 270 kilómetros por segundo, aproximadamente. Medir estas velocidades es una cosa relativa para estudiarlo por lo menos un año. Pero ahora vamos a poner unos números, así estamos concentrados en esta idea. Pero nosotros no debemos dejar de pensar que el Sol se está moviendo a esa velocidad, 20 o más veces que una bala, muchísimo más. Y entonces,
por la interacción gravitatoria está arrastrando a todos los planetas. Eso tiene que ir. No podemos enseñar a nuestros niños que el Sol está ahí quieto y dibujamos como nos han dicho. No, hay que tener claro eso para transmitirles, ¿cierto? Por eso estoy mostrándoles esto para que ustedes también lo perciban. Si le sacamos en ese movimiento que no alcanzaremos ni a ver una foto, ¡ploc! Aquí está 240 en este caso de nuestra estrella. Entonces le tomo una instantánea y fíjense, ahí está el Sol con los planetas que le están, con nuestro planeta en particular. Miren, desde el 2016, esto lo he hecho para el 20, ahora tendría que seguir dibujando para el 21, 22, 23. Esto lo he dibujado el 2020, ¿no? Entonces ahora, para que sea real, tendría que dibujar más o menos por acá y avanzado. Así está. Entonces yo me voy a concentrar en ese plano instantáneo, para poder ver lo que hemos convenido. ¿Qué cosa hemos convenido? El Sol está ahí y damos vuelta en sentido antihorario además, ¿eh? Ojo con ese dato. Hemos convenido eso. Entonces nuestro conocimiento incorpora esa idea. Nos movemos alrededor del Sol. Ya. Pero es un convenio, porque son el movimiento complejo. Ahora, si nosotros lo ponemos eso así estático, ahí vemos ese movimiento, que es dentro de una elipse, no es una esfera, es una elipse, y para entender entonces el movimiento yo necesito saber qué es una elipse y sus propiedades. Una elipse tiene dos focos, ¿cierto? Eso lo hemos aprendido en el colegio, y en uno de los focos está el Sol. Aquí debería estar el otro foco para que sea simétrico, ¿cierto? Pero no, está en este lado. Entonces el lado más cercano es este, ¿cómo se llama? Perihelio, y el lado más alejado, afelio. Listo. Entonces, han visto que el planeta se está moviendo, aparentemente, en este sentido, quietito. Pero estamos aquí. Ayer hemos pasado por ese punto. ¿Ya? Y continuamos. Pero esto es, si es que viéramos desde afuera, desde el espacio exterior, pero desde nuestro planeta y desde la superficie en donde estamos, no se ve así, pues, ¿no? ¿Cómo vemos? Vemos así. El horizonte, esto es el cerro, de cualquier sitio de nuestro pueblo, el Chumbivicas, Paucartambo, cualquier sitio donde estemos hay un horizonte, de donde sale el Sol y se pone. Donde sale el Sol decimos que es el este y donde se pone el oeste. Eso hay. Entonces, desde la superficie de la Tierra nosotros vemos esto. Entonces, junio está acá. El Sol se mueve en esta trayectoria, así. Desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, así está. Entonces, todos los ojos que han pasado por este planeta han visto eso. Claro, ahora no es costumbre porque tenemos almanaque, tenemos tantas cosas que ya no nos permiten seguir ese ritmo del movimiento. Pero antes eso era vital y ahora también es vital. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ahí sale en junio, en el equinoccio y en diciembre. Y así otra vez. Entonces, aquí, con este preámbulo de referencia, decimos, a ver, ¿qué ha hecho cualquier persona que ha nacido en este planeta hace 1000 años, hace 2000, hace 5000 o hace 10.000 años? Porque desde ese tiempo se tiene registro de estos usos. Yo recuerdo haber hecho un experimento con algunos de ustedes en Sacsayhuamán para mostrarles cómo se construye un reloj básico y sencillamente con estacas, palos, egnomones o saiguas. Da lo mismo, el principio es igual. Entonces el Sol sale por aquí, hace una sombra, esto es la sombra. Para 21 de julio el Sol saldría aquí, haría esa sombra, ¿cierto? Va avanzando hasta el equinoccio. Un día muy importante en el Cusco, ya les voy a decir, el día más importante del Cusco es el 28 de octubre. Es mi cumpleaños. No es importante por eso, es una casualidad.
Pero el 28 y el 14 de febrero son 2 puntos por los cuales el Sol pasa exactamente por el cenit a esta latitud, en el Cusco. Por eso era importante y lo marcaban. Y después en diciembre, ¿no? Para diciembre. Entonces, eso es un marcador solar básico, que lo pueden construir hasta con palos de escoba, y funcional, para que ustedes vean cómo está moviéndose en el horizonte el Taita Inti. Ahí está para el solsticio y para el Hapag Raimi de diciembre y para mi cumpleaños. Listo. Ahora, esto sería, digamos, un marcador solsticial o un observatorio de astronomía de horizonte típico la semana, del mes, de los ritmos, etcétera, etcétera. Todos esos ciclos los tenían registrados en este tipo de sucanca. Miren, a este lado se llama sucanca, cuando se pone el sol, y a la salida, pachaunancha. Entonces, en el mismo instrumento, cuando sale, unancha, pachaunancha, y cuando se está poniendo hacia allá en el Cusco sería sucanca. En el Shipipacha, cuando se va el atardecer, y en el Pachaidari cuando está por amanecer, cuando se ve a Venus primero. Eso era lo más importante, ver a Venus antes de la salida del sol y después a la puesta. Eso daba mucha información. De eso también sería interesante hablar, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Ahora, otra tecnología para medir el tiempo cíclicamente, no estamos hablando solamente del Sol, de la Luna, de los planetas y de otras cosas más que vamos a ir incidiendo mientras avanzamos. Era esta metodología. Ponían una saigua, un egnomón, un palo o una barra y veían la sombra del Sol. Por ejemplo, si el Sol estuviera aquí, proyectaría su sombra ahí, ¿cierto? Y mientras va avanzando, va poniendo esta sombra en el suelo. Eso va trazando. Si ustedes lean... Perdón, un ratito, no se oye, estamos haciendo una transmisión en vivo para los que no están acá de otros sitios. ¿Este no funciona? ¿No se oye el audio? Y tus fans no te oyen. No, eso tenemos que arreglarlo, por favor. No. Eso sí, no se puede disculpar. En muchos lugares el micrófono. Ya. Entonces, ¿esto lo saco? No, ese está grabando. Así sale. Este es para la cámara y este es para... uno para grabarte y otro para que transmita la voz. Casi digo groserías, habíamos estado saliendo por la tele. A tiempo. Pero lo van a editar, ¿no? De repente a veces me sale algo que no debería decir. Como que nos aumenten el sueldo a los profesores. O sea, no, nos van a criticar. Ya. Ahí está bien. Yo creo que sí, ¿no? No, ya no puedo hacer bromas ahora. Casi digo, oye, manzana, casera. ¿Qué tal, mi querido John? ¿Cómo estás? De tiempo nos vemos. Por eso no me saco esto. Continuamos. Muy bien. Entonces, en las crónicas se puede ver esto y los anteriores como fuente. Si ustedes leen cualquier crónica, hay 53 crónicas para entretenerse sobre astronomía, sobre todos los temas. Ahí está una de las formas. Incluso en el suelo, imagínense, ponían un egnomón, puede ser de metal, y tallaban en la piedra, que en la superficie del suelo estaba construido para eso, en la piedra tallaban esas curvas, para ir viendo el paso del Sol. Entonces lo tenían bien registrado, todos estos movimientos astronómicos. Eso es otra tecnología. Otra es, por ejemplo, esta, que alguna vez de repente les he mostrado, está en Sacsayhuamán, en la Huaca 44 le llaman,
y consta de dos cilindros, dos tambores que se puede ahí ver. De repente los que no han visto y deberían ir en algún momento, ahí está un tambor y el otro. Visto de planta, veríamos así, ¿no? Y por supuesto, yo le he sacado la foto con el descubridor, el profesor Emilio Guamán Wilca, de la Facultad de Ciencias de la UNSAG, casi rector. No se ha podido, su apellido era Guamán, no se podía a su tiempo, pero venía de una universidad de Chile de buen prestigio. En fin, una investigación que le ha llevado a estas conclusiones. Si juntamos los puntos del centro y prolongamos hacia el horizonte, hacia donde sale el sol, o si no me ayudas, ahí está. Igual encontramos los puntos solsticiales con esa otra tecnología. Y como es, hay N tecnologías en todos los sitios. Si van a Chinchero, Pizza, Ollantaytambo, Pajarictambo, toditos tienen marcadores solsticiales porque todos están registrando el movimiento de los astros versus el comportamiento de la vida. Ahí vamos a ver. Entonces, este conocimiento de seguir el movimiento solar, por ejemplo, es pues ancestral. Esto es en el norte, esto es en Chanquillo. Este marcador solsticial, desde junio hasta diciembre, ustedes están viendo, hay 13 saiwas, como pueden ver, y un punto de observación. Tiene más o menos, a partir de ahora, unos 3.500 años de antigüedad, más o menos. Y por ejemplo, hay un lugar que se llama Las Caldas, o algo así suena, en ese idioma, hay también un marcador solsticial muy antiguo. El asunto es que los registros fósiles de ahí, las evidencias arqueológicas, dicen de 10.000 años atrás. Entonces, como ven, desde hace mucho tiempo había esa conciencia del ser humano, y quién sabe más atrás. Estamos hablando solo lo que sería aceptable académicamente. Además, nos están filmando, no puedo decir otra cosa. Miren, en Tiwanaku, igualito, todos los templos están orientados astronómicamente y son en sí un calendario astronómico, un calendario solar. Aquí hay otra cosa que tenemos que incorporar. Hay muchos movimientos que tiene nuestro planeta. Alrededor del Sol hemos visto y eso crea el año. La Luna tiene fases y eso nos da otro tipo de ciclos. Nuestro planeta se mueve. Han visto ustedes cómo el trompo se mueve, ¿no? Está girando y también se mueve así. Eso se llama movimiento de precesión. Pero hay un movimiento dentro de esa precesión que es casi, hay que tener mucho cuidado para verlo. A eso le llaman movimiento de nutación. El de precesión es este, ¿no? Y el de nutación sería marcando esa propia trayectoria así con un vaivén. Dice que hay más de 27 tipos de movimientos perceptibles. Entonces la suma de todo eso, ¿qué nos da? Nos da esto. ¿En qué movimiento saldrá, pues, no sé, los capullos de una mariposa? Si estuviéramos al tanto de esto lo sabríamos, pero hemos perdido esa información. Entonces pongo esto como para que ustedes vayan viendo los ciclos que se marcan debido a estos movimientos. El movimiento de precesión cierra su círculo desde que empieza hasta que termina, por redondear los números, en 26.000 años. Y como nuestros ancestros tenían registro de ese movimiento, ¿qué civilización bien puesta puede atestiguar 26.000 años para que tenga conciencia de aquello? ¿Lo ven? Entonces la humanidad es antigua, es muy antigua. Bien, pero ahora estamos concentrados en algo más específico. Entonces ese dato hay que tomarlo en cuenta para entender este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo pongo el Intihuatana o esto sobre una montaña que se desliza, no me va a servir para ver miles de años. Yo tengo que ver una montaña que está prácticamente enraizada con el continente. Tengo que ver una emergencia magmática que se solidifica y que me asegure estabilidad tectónica. Eso es lo que tienen estos marcadores solsticiales. ¿Se han dado cuenta? Mira, esta roca
es desde la propia montaña, no se va a mover, se mueve con toda la montaña o con todo el continente. Eso es lo que han procurado. Y aquí no solamente se está registrando el 21 de diciembre o el solsticio o el equinoccio, esos movimientos que hemos dicho que tiene el planeta, asociado a los otros movimientos, eso se está registrando ahí. Entonces un astrónomo de esa época, equivalente ahora, un Pachacagua o lo que fuera, no solamente está viendo el sol en la montaña, dentro de la montaña, de la peña tallada hay detalles. ¿Han visto? Hay unos cuadraditos, unas hendiduras que no se entiende aparentemente, pero si le seguimos el rastro, entonces podemos ver ahí, está mirando el movimiento milimétrico del movimiento del sol, del planeta, etc. ¿Ya? Entonces, ese conocimiento está impregnado acá, como elemento tangible, material. Entonces podemos interpolar nosotros, podemos deducir a partir de esos conocimientos. Para construir esto se necesita alta ingeniería, alta matemática, astronomía, etc. Si no, no se puede hacer. Y conocimiento acumulado, sistematizado, probado, por eso funciona para sostener la vida. Todo eso ha dado lugar a un conocimiento bastante sustancial de astronomía de nuestros ancestros. Aquí en el Cusco, donde ahorita tenemos el honor de existir y caminar. Eso han hecho. Esto es en Pisac y esto es en Machu Picchu. Y como les decía, hay mucho conocimiento que tendríamos que hacer por lo menos un par de semestres para ver todos los conocimientos astronómicos que están detrás de esa simple Saiwa o del Intihuatana o de cualquier otro centro. Aquí, por ejemplo, una pequeña muestra de algunos términos que yo, sinceramente, a estas alturas del tiempo, no sé si es quechua, es aymara, o es puquina, o será otro idioma, pero han pervivido. Entonces, como una muestra de esos conocimientos que hay detrás de todo esto, les quería compartir algunas de estas cosas. Esta es Ahora tenemos la ventaja de poder ver, porque con un telescopio no podemos ver directamente al sol. De noche sí, pero de día no. Esta foto que tenemos del sol ha sido construido de diferentes formas técnicas astronómicas, en diferentes longitudes de onda. Incluso hay un video que solamente dura, creo que 3 minutos reales, pero han sido grabados durante 5 años con la tecnología que teníamos del 2019 para atrás, para poder ver cómo se mueve, cómo es la dinámica del Sol. Esto es nuestra estrella, esto es Taita Inti, esto es Zoroastro, esto es todos los nombres Ra, todos los nombres que ustedes pueden ver en las civilizaciones, le han puesto el nombre de él, porque se han dado cuenta que él sostiene la vida. Sin él no hay vida, y por eso le han puesto Inti Taita. Y la mamá, Pachamama, y los dos sostienen la vida. Nosotros somos sus hijos, no solamente nosotros, todo lo que existe, las plantas, los insectos, los elefantes, los ratones, los cóndores, cocodrilos, las bacterias que viven entre las rocas, las bacterias que viven en el mar, los peces que nunca salen a la superficie porque viven en el mar, en la oscuridad, todo eso sostiene Taita Inti y Pachamama. Cuando se entiende en esos términos, entonces dice, sí, se sabe qué cosa es Pachamama. No es solamente una palabrita, como se van dando cuenta. Esto es nuestra estrella. ¿Y qué cosa emite nuestra estrella? Emite energía y emite información que ni siquiera podemos interceptar todavía. Una pequeña partecita de la información que emite nuestra estrella, por supuesto que también otras, pero ahora solo estamos hablando de nuestra estrella, es este margen visible para nosotros, para que tengamos conciencia de lo que, o experiencia de lo que es la luz, la información de la estrella. Una pequeña parte, fíjense, esta línea tan pequeñita dentro de toda esta gama. Y esa información que trae
en forma de radiación, está interactuando directamente con todo nuestro ser, en nuestras células, en nuestros pensamientos, porque está pasando radiación ahorita, cuando estamos pensando algo, y se está dando el fenómeno de los portadores de información de una neurona a otra, cuando están pasando los neurotransmisores, están siendo acompasados por infinidad de radiación que ni siquiera quizás tenemos conciencia. Y lo que pasa en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por eso tomar sol es jocha, ¿no? Jocha kushin. Todos los animales hacen jocha. ¿Qué es jocha? Un depósito de agua. Jocha, ochokushan, ochorikusun. ¿Qué es? Estar en el sol. Está emposándose de energía. Cualquier animal hace eso. Nosotros también. Ya. Entonces, eso vamos a tener en cuenta. Esa interacción de la Pachamama con Taita Inti en nosotros provoca diferentes estados emocionales. Estamos de frío, estamos de calor, estamos contentos, estamos tristes, porque las frecuencias en las que funciona nuestra mente, el cableado eléctrico de nuestro cerebro, funciona a una determinada frecuencia. Y al hacerlo, nos da a nosotros eso mismo. Podemos reflejar la alegría del sol o la tristeza de su ausencia, ¿no? Entonces, eso se tiene que percibir como interacción de la radiación de nuestro Taita Inti. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que esa radiación está interactuando con nuestro ADN. Hay muchos libros al respecto. Sería bueno que se interesen, por ejemplo, por Bruce Lipton, que hace un trabajo, una investigación importantísima sobre las células y el entorno, y de la mente para afuera y de afuera para adentro. Cómo el campo interactúa con nuestras células, con nuestro propio ser. Sería bastante complejo, pero les doy así un aviso para que puedan investigar al respecto. Miren, los actos de violencia en todos los tiempos, o los actos de generosidad, están asociados mucho a nuestra cultura. El cuerpo todo el rato está trabajando por equilibrar. Es el manawana que vive adentro, el yo, el que ejecuta mal eso de repente, ya sea por desconocimiento o por inconsciencia. Eso le perjudica a la naturaleza para que haga bien su trabajo, lo está haciendo perfecto. Nosotros estamos interceptando eso. Por ejemplo, si comemos algo que nos hace daño, sabiendo que nos hace daño, ¿qué es eso? ¿No es inconsciencia? Y la naturaleza, ¿qué tiene que hacer para depurar eso? ¿Por qué no más bien ayudarle? Y sería eficaz la vida. Sería un alguien causa. Esa imagen para que ustedes lo piensen. Y entonces, una vez que la persona tiene conciencia de eso, se puede manejar de mejor manera. Por ejemplo, para hacerlo así rapidito, nosotros en la mente, básicamente, así hablando en blanco y negro, ya sin detalles, tenemos 3 cerebros, ¿no? El primitivo, el reptiliano que le dicen, el emocional y donde está el córtex, donde suceden las ideas de razonamiento, interpolación, reflexión, etcétera, especulación, etcétera. El asunto es que los 3 viven al unísono, no se pueden despegar. Por eso es que alguien se puede emocionar. Viene alguien y dice, es el presidente de la República, ya, muy bien, su córtex está diciendo eso, pero de repente se emociona, y es igual que cualquiera, y recíprocamente. Entonces los 3 cerebros están viviendo a la vez, y hay que empezar a convivir con ello, sentir su presencia. Entonces cuando se siente la presencia de Taita Inti o de Pachamama, empieza una vida, o sea, una percepción de la vida algo diferente y más optimista. Entonces, en ese punto decimos, hay que plantear la vida como alguien causa. Muy bien, entonces, con esos 2 elementos de juicio, de referencia, vamos a tratar de entender lo que estaban haciendo nuestros ancestros. ¿Por qué hacían esa ceremonia?
o para qué. Antes y ahora todavía persisten. Ahí está el profesor Emilio que les digo. Él es un doctor en biología, él es un médico. Este señor ha escrito El Quechua, ha venido de Arequipa, un libro. Este señor es de Argentina, y así había gente más o menos académica que nos reuníamos. Esto es una foto de, no aparece el año, creo que es de 2006, 2008, una cosa así. Yo no aparezco porque estoy tomando la foto. Entonces, ese tiempo no había selfie. Entonces, ¿por qué antes hacían esto y por qué todavía pervive en nosotros? Digo, ¿por qué un doctor en biología que ha hecho su doctorado en Europa, así, por qué está acá agarrando su coquita? ¿Qué le pasa? Este hombre entonces ha encontrado una razón para ello. Le ha encontrado sentido a esto. Ha estudiado tanto que ha dicho, ay caramba, mira, en la célula había habido mitocondrias que están tan vinculadas a la transferencia de energía. Algo pasa. Y termina con unos paisanos nuestros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que están viendo dentro de muchas cosas los Pachachavas cuando ven la estrella, la constelación en la que le toca ver el sol y han marcado además con estas saiguas? En Garcilaso hay una cosa bien interesante sobre estos marcadores solsticiales, por ejemplo, que había aquí en el Cerro Picho. Donde están las antenas ahorita, ahí había, da las medidas incluso, cómo era, y desde dónde se veía, desde el Jaujaipata, y veías cómo el sol encajaba perfecto, porque era la distancia perfecta. En fin, ¿qué es lo que estaban viendo con todos estas, no podríamos decir telescopios, ¿no? Serían instrumentos de observación con estos marcadores solsticiales? Lo que estaban viendo era asociar precisamente los movimientos con el ritmo de la vida. Eso es esencialmente lo que estaban buscando. No era solamente para marcar, ya nos acercamos al tiempo de siembra y hay que sembrarlo, o de cosecha y hay que sembrar. No, lo que estaban viendo era el conjunto de todas esas cosas, cómo se van tejiendo miles de variables para ser observables y en nosotros mismos, ¿no? En ellos mismos, cómo se veía eso. Entonces, esta imagen nos ayuda a resumir eso. ¿Qué pasa cuando estamos en este momento, en junio, en la parte más alejada con estos insectos, con estos roedores, con el jampatu? Entonces hay que observar, eso es parte de nuestro conocimiento. Se asocia. ¿Qué plantas crecen ahora y qué plantas no? Por el clima. ¿Cómo es nuestro temperamento? ¿Y por qué tenemos que comer, por ejemplo, en este mes, tostado, cuy, chiriuchu? ¿No? Hay una relación que está pasando por ahí. La guatia, ¿no? Porque va a salir la papa y porque se cocina así. La guatia se cocina así porque no había antes olla ni un hervidor eléctrico. Se cocinaba así, en la tierra. Esa tecnología no sabemos desde cuándo viene. Desde un día después que se ha descubierto el fuego, quizás desde ya estaban utilizando. Muy antiguamente. Lo mismo con los otros seres, con las plantas. Y como somos humanos, nos interesa cómo viven nuestros runamasis. ¿Por qué hay tiempos de paz y tiempos de violencia? ¿Qué está pasando en su cerebro respecto, o en su cuerpo, respecto de lo que está pasando afuera? Entonces, si ustedes ven allá en la pizarra, los que no ven, no se preocupen, no hay nada, solo estoy simulando. Hay unos vaivenes de la vida. Digamos, esto es el equilibrio. Hay tiempos buenos, eras de oro, mucho alimento, buena vida, y hay episodios donde no. Así estamos moviéndonos. ¿Y quién está compasando eso? Todos la Pachamama, Taita Inti y los otros entes del cosmos, en suma, la resultante nos da y vivimos así. Esto es, digamos, para el humano. De repente, en nuestro tiempo malo, para otros animales es buenísimo. Habría que ver. Pero en nuestro caso, vamos así. Y tanto hemos pasado por eso y no somos capaces de decir, ¿por qué no amortiguamos esto si podemos hacerlo?
para que nuestra curva sea más chiquitita, cerca al equilibrio nos movemos, no tan extremo. Hacemos pirámides aquí y aquí matamos a la gente con 2 bombas. ¿Para qué? Esa capacidad, ¿de dónde va a salir? De la conciencia, de entender la vida. Si no se entiende la vida, no se hace eso, no se llega a esa conciencia. Entonces, nuestros ancestros estaban interesados en ver cómo se mueve la conciencia del ser respecto de los tiempos. Y de ahí se puede desprender, pues, el futuro. Si tú naces un determinado día, te pueden decir, ay, mira, esta vida te va a tocar vivir. O mira, qué afortunado eres, has nacido en un día donde los ciclos mandan que vas a vivir, vas a tener una vida buena. De ahí han nacido todas esas disciplinas de observar el comportamiento. Y ahora sí, vamos un poco con este preámbulo a lo que es el día mismo del solsticio. Aquí yo les muestro un mortero que le llaman, donde hay una espiral muy interesante. Tiene muchos elementos. No sé si ya les dije, pero esto se lo han llevado a Japón, me parece que por 2 años o una cosa así. Porque esto estaba en el museo de la universidad aquí en Cuesta del Almirante, creo que se llama, donde está. Ahí estaba. Mucho tiempo botado, la gente iba, ponía su país, se amarraba a los pasadores. Pero cuando se lo han llevado a los japoneses, decía, ah caramba, algo pasa, que debe ser algo importante. Hasta antes pensábamos que era un mortero para moler granos o lo que fuera, o chucuta. Pero cuando se han medido estos ángulos, se ha podido ver que era para proyectar y construir marcadores solsticiales en 2 días. O sea, no tenías que esperar a diciembre y después a junio para construir tu marcador solsticial. Lo ponías como una estación, lo ponías los puntos y podías construir. Había sido un instrumento astronómico. Hay muchos elementos, pero yo me quiero concentrar en uno de ellos, en la espiral que ven ustedes, con una serpiente. Todos son serpientes. ¿Qué es el símbolo de la serpiente en nuestra civilización? Sabiduría. Conocimiento, sabiduría. ¿Han visto en Kenko? Entra una serpiente delgadita y sale una gruesa. O sea, has aprendido algo de Pachamama. En el templo de la luna, ¿han visto? Si no han visto, tienen que verlo, esos detalles son bien significativos. Entonces, agarro la espiral y lo voy desenrollando. Hasta aquí sería un ciclo, 2 ciclos y 3 ciclos. Lo desenrollo la espiral y obtengo eso. Ahí están las 3 partes de la espiral, ¿no? Y entonces se me ocurre unir lo que he desenrollado de la espiral y lo armo y me da un trapecio. Lo construyo y el trapecio, mira, con esas partes, ¿no? Con 2, una y una. Y este ángulo, que no es 90 grados, porque es un trapecio, 90 grados es esto, me da 87,9. Ah, qué interesante. Entonces, en junio siempre estamos interesados en ver a ver qué centro arqueológico, qué resto ancestral está orientado al 21 de junio. Y el que está orientado al 21 de junio en Cusco es el Joricancha. Si ustedes hubieran ido ayer y se hubieran puesto en el pasadizo, donde están las 2 callancas principales, hubieran visto salir el sol justo en su frente. Ahí. Está ligeramente por los movimientos del tiempo. ¿Cuándo habrá sido hecho? Pues con este Joricancha. Habrá sido hecho hace 12.000 años, hace no sé cuántos años, pero se puede rastrear. El tema es que está alineado con el solsticio del 21 de junio. Entonces yo también voy y esto es el frente. ¿Han visto? Estaríamos así. El sol estaría saliendo ayer de ahí mismo. Y se han dado cuenta, esto es como una hornacina grande donde tiene puntos marcados en la propia piedra. Lo han tallado y le han puesto. Dice que había gemas, piedras preciosas o algo que transmita la luz. Y seguramente tenían marcado constelaciones, el propio movimiento del sol
vaya a saber quién. No lo sabemos porque ha sido destruido para sacar las gemas y todo lo que había. Entonces, fíjense aquí, hay 2 hornacinas y en todo el entorno hay también, son 25 hornacinas, pero me llamó la atención que estén ahí, porque si podría estar estos en un muro plano, porque esto es lo más importante, ¿no? En un muro llano. Y cuando mido, el ángulo es el mismo, exactamente el mismo. Y los siguientes además tienen propiedades geométricas, que en matemáticas geométricas de repente creo que lo hemos visto alguna vez, y si no, habría que verlo. Muy bien, entonces, todo un templo, y muy importante, que germina la vida además, orientado al solsticio, al 21 de junio. Eso nos da la importancia y trascendencia del Joricancha. Y si nosotros le sumamos en qué parte está Joricancha del Puma, que es el Cusco, entonces nos damos cuenta, ¿no?, la importancia que estaba ejerciendo. Está en los genitales del Puma, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Todos los centros, incluido el que está aquí en el cuello, donde está ahorita Salesiano, el colegio, ahí está, ahí Sacsayhuamán es la cabeza, todo esto tiene unos puntos, los pugios, lo que sería equivalente a la cultura de decir los chakras, ¿no? Entonces, el primer chakra fundamental que sostiene la vida es pues Joricancha, y por eso estaba orientado, por eso y muchas razones más, que no alcanza el tiempo a describir, estaba orientado a junio, al 21 de junio, al solsticio. Muy bien, retomando entonces, ya sabemos eso, ahí está el 21 de junio, el Joricancha está orientado a esto, ellos podían ver en cuánto tiempo se mueve. Entonces, ¿cuántos días tiene el año? 365, ya no importa, 365 días. Eso lo podemos ver, toditos. ¿Y cómo se puede ver eso? De extremo a extremo, ¿no? De extremo a extremo. Podemos ver al sol si tenemos algún instrumento y lo vemos desplazarse al sol todo el año, hasta diciembre, hasta el 21 de diciembre. Después el sol regresa hasta el 21 de junio. Y después otra vez ese movimiento aparente desde nuestra posición. ¿De acuerdo? Listo. Hay una cosa que estaba adelantando la otra vez. Esto. El 28 es como los ciclos de la luna. La luna tiene su propio ciclo. El sol también tiene su propio ciclo. Pero cuando se van uniendo, coinciden. La luna tiene un periodo más o menos de 52 o 57 años para que vuelva a entrar en el mismo ciclo, que coincide con el planeta Venus cuando pasa por detrás del Sol. Y los días más fríos en nuestro planeta es cuando pasa ya también por delante del Sol, Venus, y son solamente 8 días. Nuestros ancestros eso lo veían, lo conocían y lo percibían en su propia carne, eso. Y por eso estaban al ritmo de esa naturaleza. Entonces en esos 8 días no había que hacer algunas cosas, ¿no? Y algunas sí. Entonces, eso era su grandeza, de estar al ritmo de la naturaleza. Muy bien, entonces si nosotros multiplicamos 28, los ciclos de la luna, por 13, 13 es un número primo, es familiar, es nuestro primo, pero es sagrado. Habría que estudiarlo al 13, no solamente matemáticamente, ¿no?, como un número primo, sino también desde su punto mágico, mítico y cabalístico. A tal grado que nuestros ancestros han visto en Sacsayhuamán esos 13 escalones en 2 partes. Son 13 escalones, ¿lo han visto o no lo han visto? Tendrían que ir a verlo. Entonces yo estoy sacando ese número sagrado de ahí. Entonces lo multiplico, 28 por 13, me da 364 días. Entonces, cuando yo estaba investigando estas cosas, muchos se dieron cuenta de eso y es parte de nuestro conocimiento ancestral andino. Dice,
Cuando se viene aquí el sol, al último día está ahí y se regresa. Pero cuando viene a junio, o sea, cuando nosotros tiramos algo, no tiene algo para tirar que no valga mucho. A ver, pues tu celular. No. No. Hay un momento en que esto parece detenerse, pero es una fracción, ¿no? Una pelotita nos haría ver de mejor manera ese efecto. Entonces, más o menos, eso produciría en ese extremo. Entonces, ese único día, el sol parecería quieto. Ha llegado a su meta y no se mueve. Y al día siguiente recién empieza otra vez. ¿No? Entonces, con ese único día, sería 365. Entonces los hombres dicen, el sol ha llegado a su punto de descanso. Entonces, hay que celebrarlo. Desde otra perspectiva diré, hay que ayudarle a que se mueva nuevamente. Hay que hacer ofrendas, hay que hacer fiesta, ¿no? Hay diferentes lugares. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, hacia el lado de Anta, hacia Chinchaypugio, la tendencia del pensamiento andino es hay que ayudar para que se mueva. Por ejemplo, cuando hay un eclipse de luna, todos los niños empiezan a alumbrar con linternita así para que se prenda otra vez la luna. Así. Hay que ayudar, ¿ya ves? Hay una forma de entender ese fenómeno. En otros sitios ya también no. Si nos vamos, digamos, para Paucardam o Quispicayes, tiene otra forma de entender eso. Es variado, pero en todo caso es la participación consciente del ser para involucrarse con el movimiento de los astros. Entonces, ese ciclo se ha traducido en ese día del 21 de junio. Entonces, lo que se hacía en esos tiempos es bastante interesante. Ahí estamos, en el punto más alejado, estamos ahí, y entonces decimos eso, ¿no? A ver, es un día importante, no es usual, el sol está ahí. Entonces tenemos que iniciar nuevamente el ciclo, dice, hay que impulsar. Y entonces, eso de encender el fuego sagrado, el Wilcanina, por ejemplo, era un acto ritual muy significativo. Entonces todo el fuego que estaba ardiendo en los fogones del Cusco, en los templos, en los centros, en los taipis, se apagaban. Han visto un mural enorme, ahí está el Inca agarrando como su medallón y está reflejando la luz y concentrando, así se prende el Wilcanina. No he traído esas fotos, sería interesante cuando hemos hecho encendido con varios muchachos en diferentes comunidades con el del Wilcanina. Entonces ese era el fuego sagrado. Cuando se encendía eso, había que llevarlo nuevamente al templo y desde ahí se iba a irradiar para todos los lugares para que nuevamente enciendan el fuego, dinamice la vida, comience todo de nuevo. Por eso empezamos ahí nosotros en junio. Y no solamente había que hacer como cualquier día, había que hacer una cosa importante. La mayoría de las personas, casi toda la población, por ejemplo, en el tiempo de los incas, ayunaban ese día, simbólicamente o porque necesitaban hacerlo. Obviamente los que están en las escuelas o en los templos tenían un poco más tiempo de ayuno. Pero en colectividad la gente ayunaba. ¿Y por qué era necesario ayunar? Ayunar ya sabemos que purifica el cuerpo. Eso es un hecho. ¿Cierto? Y si no, hay que seguir a los que están investigando al respecto. Hay un doctor, ¿cómo se llama? No es Pérez Alvela, hay otro especialista en el ayuno. Es una información, pero increíble. Entonces, el ayuno es importante. De él voy a tomar esta parte, por ejemplo. Cuando nosotros ayunamos, el cuerpo necesita alimento, instintivamente. Y nuestros ancestros decían, eso, mis queridos amigos, es la plegaria. Es el cuerpo que pide alimento para seguir funcionando, viviendo.
¿Qué significa eso? A ver, deja de tomar agua cuando vas a caminar, no tomes agua. Después de 8 horas, 10 horas, vas a arañar hasta el suelo por agua. Tu instinto se prende. Entonces tu cuerpo está pidiendo agua. Ese estado del cuerpo es una plegaria. Ese es el acto, eso es el ritual. Por eso se ayuna. No porque lo dice el Curacaj. No, tenemos que hacer una oración colectiva. Y si ustedes ven en las fotos, en los dibujos de Huamán Poma, han visto con una manta cómo están tapados. En junio hay otra fiesta en Situaraimi, pero en junio todos se tapan así y colectivamente tú ves sentados miles de personas, toditos ayunando. Imagínense esa plegaria poderosa al universo. Y entonces el sol sale, esperan que salga, sale el sol y todos reciben el sol. Saminchay. Sami. ¿Qué es Saminchahuayco? Es recibir energía, bendición, gratitud. Básicamente es una transferencia de energía, pero con generosidad, con bondad, para que este cuerpo siga viviendo. Las oraciones dicen Saminchahuayco. Denos esa bendición. Eso es Sami. Ahora, cuando nosotros pedimos súplica, Kuyapayawasyan. ¿Qué significa Kuyapayawar? ¿Cómo? Participen. Kuyapayawaiku. Ten misericordia de este cuerpo que está desfalleciendo y dale energía. Eso es Kuyapayawaiku. ¿Cierto? ¿Qué lo podemos utilizar en otros contextos? Para pedir una ayuda, una súplica, qué sé yo. O un niño cuando empieza a pedir Kuyapayawaiku. Entonces, sale el sol, estamos recibiendo la energía del sol a través de nuestro cuerpo. Lo expandimos a forma de radiación. Al sol no le recibes así. Miren hasta la forma. Al sol se recibe como una antena. Y todas nuestras células se disponen así. Porque las proteínas, todos los elementos que hay en nuestro cuerpo tienen forma de cristal. No es una cosa amorfa. Es un cristal pero increíble y está diseñado para recibir la energía del Taita Inti. Eso es lo que explotaban ellos, lo que aprovechaban ellos de la naturaleza en este acto, en este día muy especial. Una vez que recibían el sol, el siguiente paso del ritual era comer el sol. ¿Y cómo se come el sol? El sol almacena su energía en la semilla, el maíz, la quinoa, la kiwicha. Cualquier semilla de cualquier planta almacena su energía y su información en la semilla. Cuando tú comes entonces la harina de esa semilla, estás comiendo energía del Taita Inti, o sea, estás comiendo al sol. Entonces, la semilla molida, como el maíz, la kiwicha o ahora el trigo o cualquier otro grano, es lo mismo, le mezclábamos con agua y para algunos rituales cada 52 años se hacía con sangre, imagínense, dependiendo, todos los años con agua, con un poco de grasa, untu de llama. Habían ceremonias muy especiales porque se daban cada 52 años y uno podía pasar una sola experiencia por eso o pasar dos, dependiendo de cuánto vive. Por eso eran muy ceremoniales, muy profundas. Pero detrás de esa ceremonia había todo este conocimiento y sabiduría. ¿Lo ven? Entonces se comía el sanku. Entonces cuando estaba investigando de dónde viene esa palabra sanku, una persona como el taita que estaban la otra vez, Mario Auca, Raime, o el profesor Darío Angulo, o el profesor Emilio Huamán Wilca y otros yachaj, cuando empezamos a ver eso, empezamos a ver el idioma desde su raíz. Y entonces cuando vemos el sanku, ahí están implícitas dos de los términos, el sami y el kuyapay. Así como es el aini
o Pachacama, o Inti Taita, o Inti, etc. En el Sanku está implícito esos dos términos. La plegaria está puesto en ese término, Sanku. Sami Kuya. Sanku. Y por eso, en ese tiempo, teníamos que comer el Sanku, comer el sol. Y a partir de ahí empezaba la ceremonia, el Kochui. Otras cosas se hacían en la ceremonia, dependiendo en qué provincia estaba, ¿no? Empezaba después de la ritualidad, la fiesta, etcétera, etcétera. Ya la parte social. Pero aquí yo quería terminar con ese concepto. Aquí está, esta es una foto del 2000, no está en los 13 peldaños, en el sitio más importante. Entonces, Sami y Kuya tienen ese término. Y yo no sé si es quechua, como les decía, porque hasta ahora estoy investigando. Necesito dotarme de un diccionario que no existe, de Puquina. Ahí quizás podríamos encontrar algo. Entonces, no sé, por lo menos hasta ahí, para que lo vean. Entonces, Sanku no es cualquier cosa. Había sido comer el sol en una ceremonia donde el cuerpo está dando su plegaria, no la mente, solo el cuerpo. Entonces, si lo has preparado el cuerpo con ayuno y además en la mañana estás de frío, entonces tu cuerpo está ávido de energía, está haciendo su propia plegaria a su Taita Inti. Y entonces por eso es fuerte. Y a partir de eso, todo un ciclo nuevo se empieza. Eso es Inti Raymi. Y lo estamos practicando ahora, los que seguimos sosteniendo, como les decía al inicio, nuestra cultura, nuestra civilización. Yo, por ejemplo, soy un inca moderno, entonces ya con celular. Esta es una ceremonia bien bonita, justo en 21 de junio, en una laguna que se llama Joricocha, aquí cerca nomás. Una ceremonia donde hemos tenido que estar en ayuno y justo para mi mala suerte ese día cae helada así como de 5 centímetros. Esto va a ser una buena plegaria, decía yo, y lo fue. Y recibimos el sol como nunca antes. Cuando haces eso puedes sentir el sol más allá de los huesos, casi en tu célula. Sería bueno que lo experimenten ahora que son jóvenes, porque de viejitos no les recomiendo, van a agarrar una pulmonía. Ya. Entonces esta foto, por ejemplo, es del 2003-2004, cuando no tenía o tenía harto cabello. Actualmente uso la energía de Taita Inti para absorber su energía, ¿no? Entonces este es mi chipana, mi concentrador para el Wilcanina, y hago mi pancito o me cocino mi chichicito, cualquier cosita, con la energía de Taita Inti. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren comer el sol al Taita Inti, se pueden ayudar con eso. Entonces, eso les quería compartir, mis queridos jóvenes. Chayan. Preguntas. Sí, ahora iremos a las preguntas y después pasaré el sombrero. A ver, Maggie. Cuando en el momento que usted estaba hablando de la espiral, nos preguntó qué es la serpiente, o sea, es serpiente o sabiduría, conocimiento, ¿no? Porque cuando nosotros lo soñamos es algo malo la serpiente. Nos dicen que es traición, no sé, ¿son creencias o que... Mira qué interesante pregunta, porque nos da la oportunidad de ver como eso muchas otras cosas. Si pasas por debajo de la escalera o el gato negro. Mira, piensa en una cosa, cuando tú has nacido, eras puro. ¿Quién te ha metido todas esas cosas en la cabeza? Entonces, por eso tienes que fijarte a qué mundo naces, cuál es tu cultura. El conocimiento, cuando está respaldado
por lo fáctico, cuando ves por telescopio antes dice que la luna es cuadrada, dices, no, allá estoy viendo y es redondo. Cuando tú conoces cómo funciona el cuerpo ya no te pueden decir cómo es. Cuando el conocimiento, o mejor dicho, el saber no está acompañado de conocimiento, se vuelve folclore. No vayan a creer que todos los viejitos de las comunidades son yacha. Hay algunos que solo han envejecido, otros que sí, tienen la sabiduría, son portadores de la sabiduría, pero otros solo han envejecido. Hay que tener cuidado. Entonces el conocimiento o el saber que no está respaldado por conocimiento se va a volver folclore, se va a volver creencia, y eso es el problema. Cuando a un pueblo no le acompañas con una universidad de tu cultura, no cultivas el conocimiento, se vuelve un saber efímero, se vuelve folclore, se vuelve un saber por allá. Y con eso se alimenta ese tipo de supersticiones. Habría que ver en todo caso, por eso hay que diferenciar. ¿Cuál es, digamos, lo que nos puede ayudar a que sea a la veracidad de los saberes? Respaldarlos con conocimiento. Si yo les hubiera dicho el sanku es esto y la ceremonia es esto, sin hacerles ver cómo funciona de alguna manera y rápidamente la naturaleza, no sería conocimiento. Sería lo que se le ha ocurrido al profesor Jesús esta mañana. Eso es la gran diferencia. Y nuestra civilización ostenta una sabiduría de más de 10.000 años. Algunos dicen 18.000. Bueno, esa parte lo editan. 18.000 años de sabiduría transmitido en kelkas, caras, quipus, centros arqueológicos. Ahí está. Nada más que eso se ha perdido. ¿Quién sabe la forma del Joricanchi y cómo funciona con las personas toda la ciudad? Si nosotros destapamos esta máquina, adentro vemos circuitos electrónicos. Si no habrían esos electroncitos que están caminando por ahí, no funcionaría esta máquina. Imagínense el Cusco funcionando con personas a manera de electrones, portando sabiduría, energía, conocimiento. Era una maravilla, una edad de oro. Y cuando no se acompaña eso en el tiempo con conocimiento y sabiduría, se degrada, se degrada, se degrada, hasta el punto de volverse saber local, así del barrio de Santiago nomás, porque en Huancha ya no funciona este conocimiento. El conocimiento es universal, porque nosotros comemos, digerimos, nuestras células contienen los mismos elementos, y en la mente tiene que subir ese tipo de cultura para reconstruir nuestro conocimiento, que es potentísimo, es inconmensurable. Si nosotros estudiáramos con estos términos, veríamos lo impresionante del conocimiento que sirve para la vida que han acumulado nuestros ancestros. Otra pregunta será. Jesús, yo creo que una de las tareas más difíciles que tenemos todo este grupo en general que enfrentar es saber desde qué tradición vienen estas imágenes que a veces tenemos. Porque, por ejemplo, ¿por qué no preguntarnos si estos sueños, muchas veces nos han dicho, ¿no? La serpiente traición, pero ¿de dónde viene esta idea de traición? Y tiene que ver con el tema de Adán y Eva, paraíso, traición, la pérdida del paraíso. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros que vivimos en este espacio, tenemos una tradición que conocemos poco, pero tenemos también estas otras tradiciones que recorren nuestras ideas, nuestros conocimientos, y cómo hacer para ir, porque necesitamos como hacer como una fuga, ¿no? Exactamente. Necesitamos hacer lo que dice esta purificación de nuestro cuerpo, tiene que ver con este acercamiento que incluso muchos de ustedes están teniendo a partir de sus investigaciones, ya conocer un poco más esta cultura que está ahí,
pero que no nos hemos alimentado en las escuelas, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos importantes que tenemos como grupo, que incluso grupo que está saliendo de la Escuela de Educación Superior, tenemos que saber que por nuestro cuerpo hay muchas ideas y está bien, solo saber reconocer su origen, ¿no? Entonces es muy importante tener esa reflexión. Dice, ¿de dónde viene eso? ¿Quién está transmitiendo esa cultura? Si ustedes revisan o se hacen contar o leen, por ejemplo, El mundo es ancho y ajeno, en fin, A Ciro Alegría o Arguedas, ustedes pueden darse cuenta cómo antes, por ejemplo, se inventaban historias para amedrentar, meter miedo a las personas. Que si caminas más de las 8 de la noche hay un cuco que sale y te va a comer. Y en la mañana te decían, mira, a esta persona se lo ha comido. Ya ves, le hemos dicho, no sale. Una creencia que hacían los hacendados. Hay que revisar la historia. Y de eso está lleno de creencias. Una vez yo me estaba viniendo de Cotabambas en un convicito para 20 pasajeros, pero éramos como 30. Y se para el chofer, se para. Y todos así abruptamente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado y no quería atropellarle. Se baja el chofer rápidamente y ve una serpiente, un machajue. Lo agarra y agarra una piedra y le rompe la cabeza. Imagínense, criminal. No entiende la vida. Pero ¿qué ha pasado en su mente? Había un programa, un virus mental. Y le decía, pucha, si tú estás caminando y se te cruza una serpiente, tienes que agarrar y matarlo, porque si no, no vas a regresar a tu pueblo. Una creencia. ¿Quién ha instalado esa creencia en esa pobre mente de esa pobre alma? Y peor, perjudica, porque ahí está la serpiente tranquila, está viviendo, está existiendo como nosotros. Si habría unos seres más grandes que nosotros, ¿qué dirían? Si ves un humano, písale su cabeza hasta que salga sus sesos por la oreja. Solo así vas a regresar a tu pueblo. Entonces, hay que ver de qué cultura estamos absorbiendo, bebiendo, y qué es lo que nos han dejado nuestros ancestros. Por eso es importante. Para concluir un poco esa parte, ¿en qué momento uno se vuelve consciente y en qué momento no? Hay un esquemita fácil, porque no hay tiempo para explicar. Eso se tendría que explicar de repente en un par de semestres, cómo funciona la mente, ¿no? Pero miren, imagínense, esto es una copita y le echamos, no sé, ¿qué cosa les gustará? Pues? Vino, se fue, chicha, refresco, lo que sea. Entonces, miren, si el nivel del vino estaría ahí, ¿qué diríamos? Es una copa más o menos vacía, ¿no? Chilleteri. No es generoso. Le aumento un poquito, o le aumento más, dice, oh, ahí nomás, machero y más mi papá, dice. Generoso. La copa tiene una capacidad, ¿no? Mínimo, ya está ahí. Eso es una analogía que no tiene que ver mucho con esto, pero se me ocurrió, parecía simpático. Ahora, en el cerebro, ¿qué pasa? Imaginemos que es como una copa. Con este tipo de conocimiento, no alcanza para ver la importancia de la vida de la serpiente. Y lo mato nomás. Como cualquier cosa. No me alcanza. Por ejemplo, ¿no? Ahora, si aumento un poquito mis conocimientos, leo a Ciro Alegría, a Bruce Lipton, a Albert Einstein, no sé, me aumento un poquito, entonces ya tengo algo de conciencia. Me leo a Freud, mira. Estudio el libro de los muertos. Ah, caramba, ya estamos subiendo el nivel. Me voy dotando de conocimientos y en un momento, por el solo hecho de tener harto conocimiento, ya empiezo a pensar, ¿cómo le voy a matar a la serpientecita? Al machajue. No, ya no puedo.
este nivel de conocimiento de la vida ya no me permite. Entonces, cuanto menos conocimiento hay, más creencia tenemos, porque la mente trata de suplir eso que no conocemos con creencia, lo suple, ¿no? Es como echar, en vez de vino, agua. Eso es el conocimiento, que es creencia. Entonces, cuanto más vino, casi digo, cuanto más conocimiento le echemos a la mente, le dotemos a la mente, la conciencia ya nos permite otra cosa. Antes yo mataba normal nomás la mosca así, ¡pah! Ahora ya no puedo. Se los juro, no puedo. Mejor yo me mato, digo. O sea, hay ese cambio en ti. Ya no puedes. En serio, les digo. Por ejemplo, hace poquito, yo vivo en el campo, ha llegado 2 hurones, una parejita, y estaba preñada. Pues yo estaba pensando, ¿dónde voy a poner su casita? ¿Qué comerán los hurones? No sé, me estaba preocupando. Porque es una vida. Ya no puedo. Antes, cuando era manabana, de repente, estos hurones están viniendo a comerse mi trigo, mi esto, y lo mataba. Pero ahora no puedo. Entonces me doy cuenta en carne propia lo que le pasa a todos los seres humanos. Cuando se tiene conocimiento de la vida, empieza a armonizarse con la vida. Y entonces empieza a decir Ayllu. Tiene sentido el Ayllu, la comunidad, el Guayque, la Panay. Entonces, yo creo que por ese lado podríamos avanzar un poco en ganar conciencia. Y si cuando se trata de nuestra cultura, a complementar con el conocimiento actual para ver qué cosas estaban pensando nuestros abuelos en cada acto, en cada enfermedad, cómo lo trataban la enfermedad. Es complejo explicar en una charlita de 5 horas estas cosas. No, mentira, no, 2 horitas más. Carlos. Justo hace unos días conversábamos acerca de la cultura andina, o en el lengua quechua no existe una palabra para la conciencia. Pero ¿cómo los pueblos han comprendido ese estado donde te puedes reconocer en un acto que necesita reflexión, que necesita saber lo que estamos haciendo? Hay un término que es yuya, para estar consciente de mis actos. Por ejemplo, cuando uno no hace las cosas así, dice, manacho. ¿Estás haciendo en tu conciencia o no? Entonces, a ver, ay, pantalla pusani, así. Entonces, en el idioma está, yo diría que todo lo que toda la miseria del ser humano y toda su grandeza. Quizás por épocas un poco ocultados aquí, no utilizados acá, hemos dicho en algún momento que la palabra mendigo no existía o no existe en el quechua. En el quechua de los incas no existía, porque todos comían, todos estaban bien. Y huaccha era la persona que quedaba huérfano, porque sus padres se le murieron, los padres se le murieron, ¿no? Entonces no tenía nada que ver. Como ahora, por ejemplo, ¿qué cosa es comprar? No, ahora comprar es saco dinero, intercambio, ¿no? Te doy 10 soles y me das 2 sándwiches, 4 tazas de café y te quedas con el cambio. Eso es comprar. Pero en ese tiempo no hay esa forma de hacerlo. En cambio hay ranting. Ranting es intercambio. Yo te doy un poco de chuño y tú me das, no sé, un unco para vestirme. Eso es ranting, intercambio. Entonces nosotros cuando venimos aquí decimos, a ver, ¿qué palabra usan ellos para decir compra-venta, intercambio? El que se parece es ranting, pero está lejos de ese espíritu, ¿no? Aquí es monetario. Tú vas, pasas tu tarjeta y chao. Nadie te dice gracias o llévate estito más, no. Es otra cultura, bajo un concepto que más o menos los iguala, los equipara, ¿no? Para decir compra-venta, intercambio o ranting. Entonces, sí me imagino que hay
muchos términos, quizás desconocemos, para cada cosa. Incluso para... Yo estoy muy preocupado cómo le llamaban nuestros ancestros a la célula. No encuentro. Pero yo soy un investigadorcito, así como un granito en un inmenso mar, que no se da cuenta de eso, de repente en algún momento, ¿no? Pero yo estoy convencido de que todos los idiomas, incluido el quechua, por supuesto, han pasado por experimentado cada cosa. El pensar, el reflexionar. Y entonces es tarea nuestra investigar el idioma. Por eso les digo, una de las cosas claves que nos va a dar es un buen diccionario de Aymara y otro diccionario de Puquina, para empezar a tejer la raíz de nuestro idioma, y el quechua también, por supuesto, ¿no? Eso es una tarea titánica, porque necesita muchas personas para hacerlo en poco tiempo. Entonces, ir por la raíz, más o menos como estamos hablando del sanku. Ahora, yu, ya, hay dos términos. Habría que empezar a analizar. ¿Qué se está refiriendo con el ser? Del Nokhan o del Hamut-ai. Piensa, razona, ¿no? Entonces, y algo que también me parece importante de lo que tocas ahorita, es recuerdo, ¿no? Se apela también a la memoria colectiva. Entonces, es la memoria colectiva la que ayuda a regular estas formas de comportamiento que corresponden a la cultura, ¿no? Si no estás recordando ni a los ancestros, no estás recordando este comportamiento colectivo que todos deberíamos mirar, ¿no? Esto también me parece interesante. Por eso es importante, no solo contexto donde se usa la palabra, porque en un momento puede ser recordar y en otro estar en juicio, estar atentos al entorno, ¿no? Entonces tiene esa forma de nuestro lenguaje, y los lenguajes ancestrales tienen eso, ¿no? Por eso sería bueno retomar esas ideas, porque mira, cuando yo digo, por ejemplo, ahorita carro, no digo el acelerador o el frenador o el que voltea las curvas, pero ya entendemos por carro que hace todas esas cosas. Entonces, cuando yo tengo conciencia de lo que hace, por ejemplo, cerebro, ya no digo el pensador, el reflexionador, el meditador, no, ya sé lo que hace. Entonces digo, usa la cabeza, y mire, ya nos hemos entendido. Por más que usar la cabeza sea recordar o tomar una buena decisión, ¿cierto? Entonces, por eso, ese lenguaje, cuando lo vemos, es profundo, es profundamente esencial. No ha sido construido así nomás. Ahí está la clave. Por ejemplo, cuando decimos Pachacamaj, Pacha, ¿qué cosa es? Espacio, tiempo. Y Kamaj, si nosotros nos quedamos en el que da la orden, es muy limitado. Pero si decimos Kamaj como la ley, por ejemplo, un Kamaj sería la gravedad, es un Kamaj. Una ley es un Kamaj. Eso es, la gravedad es Kamaj. Ahora, Pachacamaj es el ordenador del tiempo y del espacio. Ya, miren la profundidad de la construcción de ese término. Por eso me quedaba asombrado con el sanku. Pensé que era una harinita molida y ya está, hay que comer. No, había sido el resultado de una plegaria del ser. Entonces, Pachacamaj, miren lo profundo que es. Y Pachamama, y Taita Indi. Oh, qué una cosa extraordinaria. Yo creo que ahora sí paso el sombrero. O una pregunta más. No, solamente quería decir lo que tú has dicho al inicio en relación con el idioma, ¿no? Así como que a mí al menos me ha dejado claro que es importante la lengua, el idioma, no solo la cultura. Exacto. Sí, porque como le decía, en el idioma está contenido toda la cosmovisión. Porque de la cosmovisión se construye algo pues para decir, ¿no? Y en la propia cultura, con la propia cosmovisión. Por eso es lo importante y lo potente del idioma. Afortunadamente hay diccionarios de 1600 y diccionarios del 2000, entonces habrá que ver. Y con las nuevas disciplinas lingüísticas del neuroconocimiento,
de la programación neurolingüística, de la psicología, de todas las ciencias tenemos que trenzar para empezar a ver el idioma. Mira lo potente que construye esto. Hasta antes pensamos que el idioma se aprende en la escuela, a escribir sí, pero el lenguaje ya viene con el animal. ¿O han visto algún perro así, escuela de ladridos? ¡Wow! No, instintivamente se sabe. El humano lo sabe hacer. ¿Cómo acompañamos eso para elevarlo? Eso es lo que han hecho con el quechua, con la aymara, con, supongo que los idiomas de los egipcios y de las otras grandes civilizaciones. ¿Alguna pregunta más antes de pasar el sombrero? ¿Qué diferencia hay entre identidad y conocimiento? ¿Cómo lo ve estos dos términos? Identidad, ¿será que identidad es conocimiento o conocimiento es identidad? Son dos estados. Conocimiento en general, para todos, es adquirir un saber, ¿no? Yo conozco. Desde lo más básico, oye, ¿conoces este Puquín? No conozco. Ah, mira, te presento, allá te llevo, he adquirido ese conocimiento. Estoy conociendo un lugar. O, mira, ¿cómo es la fotosíntesis? Ah, mira, tiene unos elementos esenciales donde hacen la transformación de la luz en energía. Estoy adquiriendo conocimiento. Eso es el conocimiento. La identidad es básicamente una extensión del ser. En nuestra cultura se llamaba pacarina, pero en el idioma nuestro, podríamos decir así, es cuando nacemos en un lugar y nos identificamos con ese, cuando se trata del lugar. Por eso dices, yo soy de tal sitio, te identificas. Me identifico con eso, ¿cierto? Hay ese instintivo. Vayamos, como dice Jack el Destripador, por partes. Vayamos por partes. Por ejemplo, de lo más simple, hay unos colegios. Yo soy del colegio Garcilaso. ¿Por qué se identifica? Hay un instinto natural. Cuando estás ahí, relacionas, tienes amigos, el patio, la cancha de fútbol, y te empiezas a ser parte de eso. Te identificas. Entonces dices, yo soy del colegio Garcilaso. Y lo mismo le pasa a los otros. Esa es una percepción relativa, porque el otro que está en ciencias o en Uriel García o en cualquier otro colegio va a hacer exactamente lo mismo. No, o en la Alianza o el Universitario, etc. Eso es la manifestación de ese instinto. Entonces, identificarse es eso. Es donde nosotros sentimos que pertenecemos. Eso nomás, para el precio. No. Una pregunta, ¿qué está pasando con el Caite Inti en estos últimos años con nuestro planeta y con el mundo donde estamos, ¿no? Porque cada vez más temperatura está creciendo y también afectando al planeta, ¿no? Mira, mi querido Naum, si yo subiera esta respuesta estaría trabajando en la NASA. Pero algo te diré. De una vez no. Pero algo tengo que decir a Naum. Miren, lo primero, el Sol tiene pulso, tiene ritmos. Se ha medido desde hace muchos años atrás, ya más de 100 años me parece, que cada 11 años es su ciclo. Eso es natural. Eso es porque las explosiones termonucleares tienen también un ritmo que dependen de otros factores. Desde nuestra perspectiva es más fácil decir, ¿no? Aleatorio. Así resolvemos las cosas nosotros. Por eso nos hemos inventado estadística, probabilidad, porque es una forma razonable de resolver la complejidad del asunto. El Sol tiene ritmos. Y el Sol con la Tierra, hemos dicho, entre los dos provocan esos ritmos. Y eso acompasa toda la vida. A ver, ¿por qué no pensamos en estos términos? ¿Por qué antes crecían las plantas grandes y ahora crecen pequeñitos? ¿Será cuestión de la densidad de oxígeno en la atmósfera? Ahora es 22, más o menos, un poco menos, 22% de oxígeno en la masa del aire. ¿Qué pasa si fuera 30?
¿Qué pasa con los animales y las plantas? ¿O qué pasa si es menos? ¿Y quién está determinando que haya más o menos oxígeno en el planeta? No hay otra fuerza más grande que nuestra estrella, que Taita Inti y nuestra Pachamama. Entonces, la interacción de los dos está incidiendo en el aumento o la disminución del planeta, de las condiciones climáticas del planeta. Hemos pasado las glaciaciones, lo sabemos por registros fósiles, y ahora estamos viendo cómo va subiendo y bajando. La incidencia del ser humano, sin duda, es notable, pero no es determinante. Estos ritmos se han dado todo el tiempo y se va a seguir dando. Ahora, hay una cosa que se llama resonancia, podríamos decir, cuando se fuerza el movimiento de algo. Yo tengo un péndulo y lo hago mover a su ritmo natural, pero yo cuando le ayudo a moverse, estoy forzando. Eso sí puedo hacer. Si estamos en un incremento natural de la temperatura y yo provoco incendios por aquí y por allá, por supuesto que es como impulsar un poco más al proceso natural, ¿no? Habría que diferenciar cuánto de eso está sucediendo ahora. Y para eso otra vez tenemos que echar más vino en la copa. Si no, no lo vamos a entender. Y van a ser especulaciones puras. O nos van a decir de afuera, esto está pasando. No prendas tu leña, porque estás emitiendo mucho. Te pueden decir. Pero yo sí voy a quemar todo el combustible posible. Ah, caramba, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que tener mucho conocimiento para tratar esos temas. Lo trataremos en otro momento, cuando no hayan cámaras. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya. Hasta ahí.